Hoy tengo un tema que no sé si lo hablamos alguna vez en este lugar, pero un tema que lo veo en la necesidad de mucha gente hoy en día de tener una seguridad, el problema de los temores, el problema de la desconfianza del qué va a pasar o muchas preguntas que muchas veces nos hacemos en cuanto a esto. Y quiero que busquen en su Biblia en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 20, y vamos a ver algunos otros pasajes que son ejemplos de personas que vivieron situaciones, las cuales nos van a mostrar de que no solo muchas veces nos puede pasar a nosotros, sino que también ha pasado y está relatado en la Biblia de algunas personas que también tenían ese temor. Encontró el libro de Filipenses, se lo va a leer hoy a la tarde, pues libro maravilloso. Cuando usted lo lee, tenga en cuenta que Pablo estaba en la cárcel, que no estaba en la iglesia, que no estaba disfrutando afuera, sino que estaba encarcelado y escribía esto. Y cuando usted lee, se va a dar cuenta que Pablo nunca estaba triste, sino que estaba gozoso, y la palabra gozo aparece en el libro de Filipenses un montón de veces, porque él podía servir a Cristo. Él se consideraba un esclavo de Jesucristo porque él se había rendido a él, no porque Cristo lo tenía como esclavo, sino que él decidió ser un esclavo de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 20. Usted puede leer del versículo 12 en adelante, que dice: para mí el vivir es Cristo. Y allí Pablo relata un montón de cosas maravillosas que nos ayudan en nuestro diario vivir. Dice el versículo 20, dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. 3 versículos que nos hacen quedar en silencio y meditar realmente lo que Pablo está diciendo. Un Pablo que escribe a una iglesia, la iglesia de Filipo, desde la misma cárcel. Un Pablo que cuando arranca allí en el versículo, usted puede leer 19, él está hablando de tener libertad para poder predicar de Jesucristo, ¿no? Y él menciona de esta manera: para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. ¿Cuánto de lo que estamos en este lugar podemos pronunciar como Pablo pronunció o como Pablo relató en este versículo 21, si no me equivoco, 21? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe que encontramos infinidad de gente que tiene temor a la muerte? Es a causa de la inseguridad que tenemos de nuestra salvación. Es de la inseguridad que sentimos por causa de errores que hemos cometido y no lo hemos pedido perdón a Dios. Son muchas las causas que no nos dejarían hoy en día pensar en que en cualquier momento podemos partir. Es tan importante tener la seguridad, la confianza de que para mí el vivir es una ganancia. Y yo quiero ponerle título a este mensaje: morir es una ganancia. Usted me dice: está loco el pastor. Para un cristiano debería ser así,
Porque si tenemos problemas, lo tenemos aquí en la tierra. Y se dice que en el cielo no existen los problemas. Usted va a estar adorando como adoró hace unos minutos, va a estar adorando eternamente en la presencia del Señor. Va a ser una adoración continua, estar allí en la presencia de Él. ¿Sabe qué ocurrió en la palabra de Dios? Hombres los cuales le tuvieron temor a la muerte. Y puedo retroceder al libro de Primera de Reyes. Allí en el capítulo 19 se encuentra Elías, ¿no? Y Elías era un profeta de Dios. Elías era un hombre el cual hablaba de parte de Dios, era la voz de Dios en aquel tiempo en la tierra. Era un grave problema, estaba sucediendo en el pueblo de Israel. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, se había desviado el camino, había dejado los mandamientos de Dios y se había inclinado a la idolatría. Iban detrás de Astarot, iban detrás de Baal, aquellos dioses los cuales estaban sirviendo, aquellos los hijos de Dios. Se volvieron atrás, se apartaron de Dios, no cumplían los mandamientos. Y podemos ver que Elías viene profetizando y predice una gran sequía a Elías, la cual aconteció. Usted puede ver más adelante en el capítulo 19 que él ora luego y comienza a llover. Pero él había predecido esto. Un profeta anunciaba lo que iba a pasar a futuro. Anunciaba de parte de Dios y no erraba porque Dios era el que hablaba y Dios era el que maneja todas estas cosas. Y sigue siendo. Podemos ver que un hombre como Elías asiste allí a una viuda, la viuda de Serepta, una mujer la cual ya se quedaba sin harina, se quedaba sin aceite, y cuando él oró no cesó el aceite de la vasija, ni se terminó la harina tampoco en la casa de aquella mujer. Cuando había necesidad, solamente aquel varón de Dios, como una mujer de Dios hoy en día, puede clamar a Dios y no faltará alimento en su casa. Eso era lo que estaba haciendo Elías en aquellos tiempos. Pero dice la palabra que él salió, Elías regresa para ver a Acab. Y aquel varón Acab no era un hombre de los mejores, era un hombre el cual había hecho deslizar al pueblo de Israel y haber ido detrás de los Baales y atrás de Astarot. Aquel varón, cuando se encuentra con Elías, allí por el capítulo 18, versículo 17, dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? O sea, para Acab el que estaba turbando era Elías, porque Elías trataba de que se vuelvan a Dios. Era el intento de Elías de que Israel se vuelva a Dios. Y Elías le dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Este era el problema en el cual estaba pasando Israel. Y dice la palabra de Dios que Elías le dice a Acab, reunime a Israel en el monte Carmelo. Reunímelos a todos allí y también tráeme los 450 profetas de Baal, tráeme los 400 profetas de Astarot. Y aparentemente había un varón allí que se había encargado, Abdías era su nombre, de esconder 100 profetas, 50 en una cueva y 50 en otra, a los cuales les llevaba agua y pan todos los días. Pero Elías, él había quedado solo y él se consideraba de que todos habían muerto, los profetas habían sido muertos por Jezabel, aquella mujer con un espíritu maligno, de manipulación, de todo lo malo que podía llegar a ser, ella lo podía hacer, matando a los profetas de Dios. Tremendo el castigo que le esperaba a aquella mujer, pero ella manejaba manipulando a su esposo y manipulando allí
matando a aquellos servidores de Dios. Aconteció que Acab junta a todo el pueblo de Israel allí en el monte Carmelo, y Elías se presenta y dice, bueno, hoy vamos a ver quién es el verdadero Dios. Si Baal o si Jehová es Dios. Y dijo, vamos a preparar un holocausto, un altar donde vamos a poner leña, un animal para cada uno, y ustedes van a preparar el altar, la leña, trozarán el animal, lo ponen arriba y vamos a orar para que el verdadero Dios responda y descienda fuego del cielo. Y dice la palabra de Dios que aquellos 450 profetas de Baal se hirieron, oraron desde la mañana hasta el mediodía y se tajeaban los cuerpos y sangraban y gritaban. Y Elías le decía, griten más fuerte porque quizás su Dios está trabajando, está durmiendo y no los atiende. Se burlaba de ello Elías y podía ver de que pasó el mediodía y no descendió fuego del cielo sobre aquel holocausto. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 18, versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. No hay respuesta de Dios cuando nuestro altar con Dios está arruinado. Cuando nuestro altar con Dios no está perfecto, no hay respuesta. Lo primero que hizo para tener una respuesta de Dios, arregló el altar. Estaba arruinado. No había ya profetas que preparaban allí aquel altar. Él tuvo que ordenar el altar. Ordenó el altar, dice que puso la leña, trozó el animal, lo puso sobre la leña, derramó unos cántaros o unos cestos de grano, de semilla alrededor, también allí hizo una zanja alrededor y le dijo, ahora vuelquen no sé cuántos, 5 cántaros de agua, hágalo en una vez, 2 veces, 3 veces, y él corrió el agua y estaba todo empapado en agua. Y Elías oró en aquel momento y descendió fuego del cielo, que quemó el holocausto, que quemó los granos y lamió aún el fuego el agua que estaba en la zanja. Y pudo verse que verdaderamente Jehová era el Dios del pueblo de Israel. Y aquel pueblo se arrepintió y se volvieron todos a Dios y comenzaron una nueva etapa. Pero Dios tuvo que manifestarse de una manera tremenda y demostrar que Él era el verdadero Dios. Y Elías no terminó allí, sino que dijo, atrapen estos 450 profetas, y los llevó a un arroyo y los degolló. Criminal este hombre, y Dios era lo que debía hacer para acabar con la idolatría. Y degolló a aquellos 450 profetas en aquel lugar. Usted me decía, Elías solo. No, el pueblo ya se había vuelto a Dios y estaba ayudando a Elías. Y podemos ver que este varón que hizo tremenda proeza, que mostró el poder de Dios, que mostró quién era el verdadero Dios, allí en el capítulo 19, versículo 1 dice, Acab dio a Jezabel las buenas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así hagan los dioses y aún me añadan, o sea, más me castiguen todavía, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, este es Elías, viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a sus criados. Aquel varón que se había levantado, que demostró quién era verdaderamente el Dios de Israel,
cuando se enteró que una mujer lo amenaza de muerte, huye de aquel lugar. El temor se había apoderado de Elías. Pero cuando lee usted en la Biblia, lee el pasaje completo, se da cuenta que el temor de Elías era morir en las manos del enemigo. Porque en esa huida que él tenía, le pidió a Dios 2 veces que le quite la vida porque él no era mejor que sus padres. Dios mío, quita mi vida porque yo no soy mejor que mis padres, eran las palabras de Elías. Pero un hombre tremendo como Elías, un profeta de Dios, un hombre de Dios, cuando fue atemorizado por una mujer maligna, tremendamente mala, diciéndole que Dios le añada a ella mucho más todavía, si al día de mañana no tenía a Elías muertos como estos 450 profetas. Y Elías dijo, he quedado yo solamente y me buscan para matarme. Una encrucijada en la vida de Elías, una situación difícil en la vida de Elías, pero Elías comienza a caminar. Y caminó un día y llegó y dejó allí a sus criados y siguió su camino solo. Y caminó y llegó a un enebro y allí se sentó, se durmió. Y un ángel lo despierta y le dice, aquí hay agua, aquí hay pan. Comió y bebió, se durmió de vuelta y cuando se despertó comió, se levantó y comió y caminó 40 días, dice la palabra, y 40 noches. El alimento que Dios le había enviado lo fortaleció de una manera tremenda. Y Elías huyó 40 días y llegó a un cierto lugar, una cueva, y se metió allí en la cueva. Como muchas veces nosotros estamos en problemas, nos metemos a la cueva. Pero apareció la voz de Dios diciéndole, ¿qué haces ahí, Elías? Y es la voz que nos puede aparecer en esta mañana a muchos de nosotros. ¿Qué hacemos allí escondidos? Porque Dios es quien nos guarda. Dios es el que nos... Has hecho proezas en el nombre de Jesús y hoy te escondes en una cueva. Seguramente era lo que Dios le bajó allí a Elías. Y Elías estaba allí atemorizado, estaba con miedo. Y apareció ese ángel y Elías salió afuera y vio allí un gran viento, un terremoto, vio un montón de cosas, pero en un momento sintió un silbido apacible y él dijo, este es Dios, este es Dios. Y cuando Dios apareció y le habló a Elías, le dijo, Elías, sal de la cueva porque largo camino te resta. Todavía tenés que ungir a reyes, todavía tenés que levantar como profeta a Eliseo en tu lugar. Le mostró un montón de cosas que tenemos que hacer. Y muchas veces nos pasa a nosotros que por una situación que vivimos, por el temor y cosas, estamos allí. Y aún en el caso de Elías, temor a la muerte en manos del enemigo, él comienza a esconderse. Pero Dios está queriendo que salgamos de la cueva, que nos levantemos, que escuchemos esa voz de Dios, ese silbido apacible o en alguna de las otras maneras en que se manifiesta Dios. Qué tremendo es poder ver un varón el cual fue usado tremendamente por Dios, pero en una situación límite huyó porque le tuvo miedo a la muerte. El miedo a la muerte es lo que hoy en día está aconteciendo en muchas personas. Yo quiero decirle, Dios puede hoy cambiar esa situación. En la vida de Elías le aconteció y era un profeta de Dios usado tremendamente y le aconteció esto en ese momento. Yo puedo ver un varón tremendo como Elías, pero en un momento de su vida parece ser como que se amedrentó y quiso escapar. Pero Dios está llamando como llamó a Elías. Tenés que salir nuevamente de la cueva, porque largo camino te resta todavía. Hay hombres en la Biblia, varios pasajes que podríamos tomar, pero los voy a parafrasear. Allí en el libro de Daniel, capítulo 3, 3 jovencitos los cuales
habían sido deportados a Babilonia desde Jerusalén y estaban allí frente al rey Nabucodonosor, el cual había hecho una imagen de oro, y todo el pueblo tenía que inclinarse al sonido de la trompeta y de todos los músicos, tenía que arrodillarse, inclinarse y adorar aquella imagen que él había hecho. Y el que no lo adoraba, al horno de fuego. Y allí estaban aquellos 3 jovencitos, los cuales decidieron no arrodillarse, no adorar una imagen, porque habían sido instruidos así. Ellos creían en ese Dios verdadero. Habían aprendido o tuvieron la escuela de haber sido deportados por desobedientes. Pero Dios allí trabajó con ellos en la vida de aquellos jóvenes. Y podemos ver que aquellos 3 varones decidieron ir al horno de fuego antes de inclinarse delante de una imagen. Ellos dijeron: no le tenemos miedo a la muerte, aunque nos metan al fuego y allí moriremos, pero confiamos que Dios nos salvará del fuego. Y estaban allí echados en el horno de fuego que había sido calentado 7 veces más, atado de piernas y manos, tirado al horno, y aquellos 3 muchachos caminaban dentro del fuego, y había un cuarto que era un ángel de Dios, era Cristo mismo acompañándolos en aquel lugar. Ellos en la palabra no dice que lo vieron, pero el rey que estaba afuera vio a 4 y no vio a 3. Muchas veces Dios está a tu lado guardándote, protegiéndote y no lo vemos, pero el enemigo sabe que hay una protección sobre tu vida. El enemigo sabe que hay alguien que guarda aún en el horno de fuego que nos espera, o que el enemigo nos quiere meter. Pero puedo ver que estos varones dijeron: no le tememos a la muerte, estamos preparados y Dios nos salvará de ese fuego, nos levantará aún de allí, de aquel lugar. Y fueron sacados del horno y no tenían ni un pelo de su cabeza quemado, ni olor a humo en sus cuerpos, ni en su ropa, porque la protección de Dios estaba sobre ellos. No le tuvieron miedo a la muerte, se presentaron allí. Sabe que el temor es una puerta abierta. Lo que yo temí, dijo Job, eso me aconteció. ¿Ha leído el libro de Job? Job temió de perder todo y temió un montón de cosas, y lo que él temió le aconteció. No tenga temor de la cosa, porque usted está abriendo la puerta. No tenga temor de lo que puede llegar a venir, porque abrimos la puerta. Allí aquellos 3 varones salieron ilesos, aunque podemos ver y nos parece ser que ellos habían sido metidos y bueno, se acabó la historia, y Dios se glorificó allí y los sostuvo en medio del horno de fuego. Qué importante es, si usted va 3 capítulos más adelante, en el capítulo 6, encontramos el amigo de estos muchachos, Daniel, que habían estado juntos, deportados, y Daniel estaba en una situación similar. Él había sido escogido para ser gobernador allí en Babilonia, por su sabiduría, por todo lo bueno que se veía en él. Y aquel varón estaba allí siendo envidiado por todos los demás. Y en aquella envidia se acercaron al rey y le dijeron: mirá, vamos a levantar un edicto que si durante este mes todo aquel que tiene que pedir algo y arrodillarse delante de alguien, tiene que arrodillarse delante de ti, oh rey. Y el rey, contento, todo arrodillado delante de él. Cuando hicieron esto, por causa de que sabían que Daniel se arrodillaba y oraba al Dios de Israel. Y Daniel, cuando se había dictado el edicto, él dijo: yo voy a hacer como hacía antes. A mí no me hace cambiar, porque el que no cumple va a ir a parar a un pozo lleno de leones. Imagínese, no podría haber quedado nada de la persona que cayó allí. Y Daniel dijo: yo seguiré como lo hacía haciendo antes. Y fue y abrió su ventana que daba a su ciudad, a Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Y clamaba a Dios. Y aquellos que tenían envidia de él lo denunciaron.
y Daniel fue echado al pozo de los leones. Y cuando Daniel cayó en el pozo de los leones, fue algo importante, que pasó la noche allí dentro del pozo. Algunos he escuchado predicadores dicen, los usó de almohada. Yo no sé si los usó de almohada, si Dios le dio algo para protegerse, no sé. Pero el rey preocupado no durmió esa noche y cuando fue, llamó a Daniel y dijo, Daniel, aquel Dios al cual tú sirves te protegió de los leones. Y Daniel salió sin ningún rasguño de aquel pozo. Allí estaba la mano de Dios. No le tuvo temor a la muerte porque confiaba en un Dios que era más importante que morir todavía. Podemos ver también a lo largo de la historia y allí ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, por allí por el capítulo 7, un varón llamado Esteban, recién levantado en el diaconado, dentro de aquellos 5 diáconos, un varón el cual confrontó a la gente allí predicándole de Jesucristo. Y el espíritu que había en él era tan fuerte que no lo podían hacer callar. Lo confrontaban y él más respuesta tenía y le contaba la historia de Israel y les predicaba de que Jesús era el Cristo, y todo esto lo llevó a que arremetieron contra él, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Y dice los últimos 3 versículos del capítulo 7 del libro de Hechos, que aquel varón arrodillado, golpeado por las piedras, miró hacia arriba y vio el trono, los cielos abiertos y el trono de Dios y a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Y dijo, Dios mío, no le tomes en cuenta sus pecados. Un varón que no le tuvo miedo a la muerte, hubiera podido dejar de hablar de Jesucristo y salvaba su vida, pero él dio su vida por Cristo. Qué importante que no había temor a la muerte porque era un hijo de Dios. Aquel que está bien con Dios no tiene que tener temor, debe estar preparado para lo que viene. Quizás podamos vivir 20 años más, 30, 50, lo más jovencito, 70 años más. Pero tenemos que estar preparados cada día, sin ese temor a la muerte. Y quiero volver al libro a donde comenzamos, el apóstol Pablo. Un apóstol el cual estaba allí en la cárcel. Y él les habla de una manera muy especial. Que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si me quedo aquí en la tierra va a ser para hablar de Cristo. Y si me muero es mucho mejor porque me voy a estar con Él. Y yo le pediría, y no levante la mano, quienes quisieran hoy estar con Cristo y tener la seguridad de que voy a estar con Él. Eso es algo maravilloso, no nos entra en la mente lo que Dios tiene preparado para sus hijos. No debemos tener ese temor a la muerte. Pablo, y lo dice bien claro, yo me lo marqué a este versículo hace muchos años cuando estudié el libro de Filipenses con un profesor tremendo como Caballero Jacob, que nos contaba y nos decía, nos explicó versículo por versículo, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Debemos pensar como pensaba Pablo. Si vivimos, que sea para Cristo, servir a Él que te dio la vida, a Él que te sostiene, aquel que cerró la boca de los leones, aquel que en el fuego no dejó quemar a sus siervos, aquel que levantó a Elías y le dijo, largo camino te resta, Elías, todavía, no huyas de aquella mujer. Y aquella mujer no tuvo el mejor final. Usted lea la historia y se va a dar cuenta que Dios le da lo que ella había sembrado. Y podemos ver que Pablo tenía esa tremenda seguridad. Por eso es tan importante entender que partir de esta tierra es una ganancia para un hijo de Dios. Es algo simplemente que debemos cada día estar preparados. Yo en esta mañana no
No quiero extenderme, pero quisiera así que podamos orar en esta mañana, que podamos clamar a Dios y tener la confianza y la seguridad de que Él es quien nos guarda y quien nos protege y que en Él tiene el único que sabe la hora de aún de nuestras partidas. Que estemos cada día preparados, que para mí sea y para usted el vivir sea Cristo. Y usted va a empezar a examinar qué ha sido de su vida hasta ahora. ¿Ha sido vivir para Cristo o no ha sido vivir para Cristo? Porque para mí el vivir es Cristo. Es más, Pablo le decía a los filipenses, si me quedo es para seguir ayudándole a ustedes. Yo podría decir lo mismo hoy. Dios quiera, Dios me dé vida para poder seguir ayudando, seguir trabajando en la obra. Es mi deseo. Pero si me voy con el Señor, muchísimo mejor. Así tengo que decirlo. Tengo que estar tranquilo y confiado de que Él un día me ha escogido, me ha llamado, pero tengo que tener la seguridad de mi salvación, de que a quién le pertenece mi alma. Y eso trae paz. Eso me hace vivir tranquilo, confiado. No me importa si hay mañana o no hay mañana. Vivo un día a la vez, pero sé que Él está a mi lado. Sé que Él me da una garantía de que un día estaré con Él. Yo quiero que se ponga de pie en esta mañana. Uno de los problemas más grandes en estos tiempos es el temor que ha entrado en la gente. No se distraiga. Mucho temor en la gente. El temor a muchas cosas. Y uno de los grandes temores, los cuales hoy persigue, y aún en los jóvenes y en los adolescentes, es el temor a la muerte. Y en este tiempo, usted no se imagina la cantidad de gente que adora la muerte. Van a una imagen que es a la muerte y adoran la muerte. Yo le doy gracias a aquel que me dio la vida. Y una vida en abundancia, que no termina en este lugar. Que este es un pasaje nada más aquí en la tierra, porque lo que me espera es mucho mejor.